Hola, pues bienvenidos de nuevo a nuestro taller. Esta es nuestra sesión 6 y hoy vamos a hablar de la jurisdicción militar y las particularidades que presenta en el ordenamiento jurídico mexicano y cómo esto impide también persecución de delitos internacionales y sobre todo lo que vamos a ver en esta sesión es los mecanismos que se han creado o que ha creado el régimen político mexicano para protección de los militares. Bueno, entonces eso es más o menos lo que nos espera esta sesión. La sesión pasada vimos precisamente que los obstáculos que presenta el orden jurídico mexicano para la persecución de delitos internacionales. Entonces, dijimos que, bueno, yo identifico dos obstáculos así, digamos, como se dice, prima facie, de primera instancia, y el primero es el artículo 21, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, como decíamos, esta fracción que se añadió fue para poder ratificar el Estatuto de Roma, pero que finalmente lo que hace es crear un mecanismo en el cual el Ejecutivo puede decidir si sí o no admiten la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y si ustedes recuerdan, en la fracción del artículo, en la fracción octava del artículo 21, sale que la jurisdicción será reconocida caso por caso. O sea, esto quiere decir que cada vez que la Corte Penal Internacional quiere ejercer su jurisdicción, bajo el orden jurídico mexicano, tendrá que ser sometida a la aprobación del Ejecutivo y del Senado. Entonces, pues esto básicamente ata de manos a la Corte Penal Internacional y esto es realmente muy relevante porque la Corte Penal Internacional depende de los estados. No, como decíamos, no tiene dientes, por decirlo así, no tiene su propia policía, no tiene cárceles propias, no tiene forenses propios, sino todo depende de los estados. Entonces, si de pronto le ponen limitaciones, pues para la Corte Penal va a ser muy difícil operar. Entonces, este es un primer obstáculo. Y en cuanto a la Corte Penal Internacional, el segundo obstáculo, como decíamos, es la jurisdicción militar. Como este es un tema realmente muy importante, por eso lo dividimos en dos sesiones. Y el carácter expansivo que tiene en México. Bueno, entonces vamos a regresar como siempre un poco al contexto histórico y vamos a regresar a la Constitución de 1856, que la tendrán ustedes en los materiales para que la puedan consultar ustedes mismos. Y bueno, como hemos estado mencionando todas estas sesiones, los liberales, los líderes de la reforma, realmente era parte de su proyecto lograr una emancipación y un sistema egalitario, o sea, de que todos los privilegios en razón de clase o de raza fueran abolidos. Entonces, uno de estos privilegios, porque claro, los militares forman parte de una clase social, fue quitar privilegios a los militares. Uno de estos privilegios es la cuestión de la jurisdicción, o sea, es decir, si ellos cometen alguna falla, algún delito, ellos contaban con el privilegio de ser juzgados por elementos de su propio gremio, o sea, esto es la jurisdicción militar, o sea, si un militar hace una falta, desobedece de alguna manera o comete un delito, una persona de su mismo gremio es quien lo va a investigar y a juzgar. Entonces, los líderes de la reforma dijeron, o sea, este privilegio ya se tiene que abolir y tienen que ser juzgados los militares como todos los demás. Entonces,
eh, en la Constitución de 1857, en el artículo 13, ellos delimitaron de la siguiente manera: subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley fijará con toda claridad los casos de esta excepción. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que bajo el principio de igualdad, todos van a ser juzgados. La idea era, todos van a ser juzgados por los tribunales comunes y corrientes. Va a haber una excepción para los militares, pero siempre y cuando esto sea para delitos y faltas que tengan una relación directa con el orden militar. O sea, esto quiere decir con su cultura, vaya, ¿qué es la disciplina militar? La disciplina militar no quiere decir simplemente de que obedezcan, no, sino que es todo un conjunto, es una cultura, tienen ciertos valores, tienen formas de ser, tienen ciertas reglas. Uno de ellos es la disciplina, o sea, la obediencia, pero es uno de tantos atributos que tienen. Entonces, para su funcionamiento, necesitan la preservación de estos valores. Entonces, si hay alguna cuestión que infrinja estos valores, pues entonces eso ya podrá juzgarlo un tribunal militar, pero por decirlo así, son para cuestiones internas de su propia organización, que les incumba solamente a ellos. La comisión de delitos ya no caería en esta categoría. ¿Por qué? Porque si de delitos comunes, porque ya estás traspasando la esfera militar, ya estás violentando derechos tutelados por el Estado, ya no solo de incumbencia del orden militar, sino ya son cuando ya violas bienes jurídicos que son de incumbencia de todos, como podría ser los bienes que hemos estado mencionando todo este tiempo, principalmente vida, propiedad, libertad. Vida, libertad y propiedad, así en este orden jerárquico. Entonces, esos tres bienes jurídicos ya no solo le incumben al orden militar, sino a todos. Tan es así que el Estado los tutela y por eso hay sanciones penales si alguien violenta estos bienes jurídicos. Entonces, esa era la idea originaria de 1857 y además hay que recordar que esto también es congruente con la división de poderes. ¿Por qué? Porque esto también lo vimos en la sesión 1. El objetivo de que se instauraran, de que se hiciera la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es de que no se conglomeraran los poderes en uno solo y de que sobre todo en el ámbito de administración de las penas, de imputación de las penas, fuera un órgano imparcial el que impusiera las penas. Porque antes era una sola persona la que investigaba y la que expedía la pena. Entonces, como resultado de la ilustración, dijeron, no, esto es totalmente arbitrario, esto afecta la dignidad de los individuos, tiene que haber un principio de imparcialidad y este principio de imparcialidad solo se va a lograr si es un órgano diferente al que investiga, al que acusa, que el que juzga. Entonces, por eso también es que hay esta división de poderes, para que no todo se conglomere en uno y para que haya una objetividad e imparcialidad a la hora de ejercer los poderes. Entonces, si se entonces, esta idea de quitarle los privilegios a los militares, pues claro que es congruente con esta división de poderes que finalmente va a lograr imparcialidad a la hora de administrar justicia, que era también lo que se buscaba con la creación de un sistema penal y con la creación de un ministerio público y de un juez penal. Entonces, hasta aquí, digamos que la cuestión va bien en 1857. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, en
la última oración de este artículo 13 de la Constitución de 1857 dice, la ley fijará con toda claridad los casos de esta excepción. O sea, esto quiere decir que dejaron a un tiempo posterior la expedición de una ley que dijera cuáles son los casos específicos en los que no va a operar el tribunal común, sino el tribunal militar. Pero esto finalmente no se hizo. Y bueno, vino la revolución y en 1917 se añadió un párrafo que dice, cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, la idea principal de 1857 era, el tribunal militar va a ser solo para excepciones y solo cosas que tengan que ver con la organización militar, con la cultura militar, con el funcionamiento de ese orden o de ese grupo. Y bueno, solo excepcionalmente los tribunales militares. Y el 17, como que la fracción, el artículo 13 del 17, ya la nueva redacción, como que olvida un poco esta idea de hacerlo solo de excepción. Y dicen, y ellos más bien se enfocan en que si hay un delito en el que concurre un militar y en un no militar, la autoridad civil va a juzgar a la persona civil y bueno, y el tribunal militar a la militar. O sea, esto me da una idea de que a lo mejor ocurrían casos en los que concurrían militares y civiles y finalmente al civil también lo juzgaban tribunales militares, pero finalmente aquí lo que hacen es protegen a la persona civil y dicen, tú no vas a ser juzgado por ningún tribunal militar. Bueno, pues ya, ahí quedó. Así, y de hecho esta es nuestra actual, así está actualmente nuestro artículo 13, no ha sido reformado desde 1917, así está. Ahora bien, como decíamos, tenía que expedirse un código de justicia militar que definiera bien qué casos sí iban a ir al tribunal militar y qué casos no. Y bueno, esto ocurrió hasta 1933 y esto ya lo habíamos mencionado en la sesión pasada. Que la particularidad también que presenta el Código de Justicia Militar es que fue expedido por el jefe del Ejecutivo, o sea, en aquel entonces, Abelardo Rodríguez. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis para que a lo mejor se entienda mejor. Entonces, la Constitución nos da, por decirlo así, las reglas, los acuerdos fundamentales, ¿sí? Ya ven que la Constitución también se dice que es un contrato social, o sea, teóricamente es un acuerdo en el que las personas comunes y corrientes, o sea, la población de un territorio acuerda, oye, si tu autoridad, por favor, vas a hacerte cargo de A, B, C, D asuntos por mí y te doy estos poderes y pues es como es un mandato en realidad. Yo te doy este mandato, tú lo haces por mí para yo poderme ocupar de otras cosas, entonces tu autoridad hazlo. Entonces, la Constitución, que es esta especie de contrato, trae las disposiciones generales de cómo va a ser organizado el Estado. O sea, en teoría, nosotros dijimos, bueno, queremos que sea una república representativa, que haya un poder federal, que hayan también poderes locales, etcétera. Entonces, las generalidades están en la Constitución y ya las cuestiones específicas se van legislando poco a poco en leyes, en códigos, etcétera. Pero digamos, la Constitución nos da el marco general. Entonces, si la Constitución nos está diciendo en casos excepcionales va a entrar la jurisdicción militar, esto quiere decir que tiene que haber una ley que nos diga
cuáles son estos casos excepcionales. La Constitución no lo está diciendo. Entonces, en 1857 no se definió realmente, sí que hubieron códigos militares, pero no tan específicos en el interim entre el 57 y el 33. Pero ya algo más, digamos, contemporáneo, o sea, con una sistematización más moderna, porque hubieron muchos códigos militares en el Inter, como les digo, fue fue el código de 1933, en donde ya por fin tendría que definirse, especificarse a qué se refiere este artículo 13. Bueno, pero la primera particularidad de este Código de Justicia Militar, que es el que actualmente nos rige, es que fue decretado por el presidente. Y ahora vamos a entrar a esto. Bueno, entonces, la fecha de expedición del Código de Justicia Militar es del 31 de agosto de 1933, o sea, 1933 estamos en época de pleno fascismo, ¿no? Y en nuestro caso también es la época del maximato, o sea, esta época en la que Plutarco Elías Calles, a través como de, por decirlo así, intermediarios, pero seguía él ejerciendo su poder, ¿no? Entonces, mediante un decreto de enero, es que el Congreso de la Unión le otorga al Ejecutivo Federal la facultad de decretar todas las leyes y reglamentos relacionados con la organización del Ejército y la Marina, así como el Fuero de Justicia Militar. O sea, aquí es muy claro que este tema del Fuero de Justicia Militar había quedado irresuelto y ya por fin dicen, bueno, ya vamos a delimitar cómo va a estar. Pero lo interesante es de que no se somete a un proceso legislativo común y corriente, sino que es el propio ejecutivo, o sea, el presidente es el que expide la ley, es el que dice, esto va a ser así. Entonces, esto realmente tenemos que tenerlo muy en cuenta para saber de dónde viene nuestro Código de Justicia Militar y también ser conscientes de que a lo mejor sí ya sería tiempo de decretar otro Código de Justicia Militar de acuerdo a nuestro orden constitucional, que sería de acuerdo a un proceso legislativo regular y no que el Ejecutivo simplemente eh, eh, lo haya expedido. Bien, entonces, en este Código de Justicia Militar, expedido por Abelardo Rodríguez, bueno, decretado, expedido, o sea, él fue el que, digamos así, lo redactó, bueno, su equipo, proviene del Ejecutivo, pues, y no del Legislativo, este Código de Justicia. En el artículo 57 del Código de Justicia Militar, nos dice que prácticamente son delitos contra la disciplina militar, todos los delitos. O sea, en cualquier caso en que un militar ejecute un delito, la resolución, la investigación y la persecución y enjuiciamiento quedará a cargo del tribunal militar. Entonces, el artículo 57 lo que toma es lo que se le llama un criterio personal de validez. O sea, no es la conducta lo que determina si la jurisdicción va a ser civil o militar, sino es la persona. Un ejemplo de que fuera un criterio de acción, lo que determina la jurisdicción, sería, por ejemplo, perdón, un criterio de materia. Es que, por ejemplo, un homicidio, como decíamos, es un bien jurídico tutelado por el Estado y que afecta, si comete un homicidio contra un civil, que afecta el orden civil, no el orden militar. Entonces, si afecta al orden civil, entonces tendría que ser el juzgado común el que lo tendría que resolver. Eso sería en razón de la materia, si un militar cometiera un homicidio.
pero como el artículo 57 toma el criterio personal, entonces no importa lo que haga el militar, siempre que un militar viole la ley, será competente la justicia militar. Así lo determina el artículo 57. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, resulta que el artículo 57 entonces lo que hace es de que mantiene los privilegios militares, o sea, lo que pretendían los líderes de la reforma de quitar privilegios a los militares, eh, mediante el artículo 57 del Código de Justicia Militar, subsisten estos privilegios, incluso a lo mejor hasta los expanden, porque es para cualquier acto que cometa un militar. Entonces, bueno, a lo mejor en cualquier otro país, de hecho, en la doctrina no está realmente establecido sí o no a la justicia militar, si es imparcial o no. No hay nada realmente definitivo, pero lo que sí es de que, dadas las particularidades del Estado mexicano, pues esto sí nos da bastantes argumentos para decir que la jurisdicción militar debería de ser abolida porque efectivamente sí representa un privilegio para la clase militar y ahorita lo vamos a ver por qué. Aquí de nuevo pues tenemos que volver al contexto histórico para entender por qué no a la jurisdicción militar. Y bueno, Roderick Eykamp, que es un politólogo, él nos habla del pacto cívico-militar, o sea, él nos dice que los civiles del PRI tuvieron que entrar a un acuerdo con los militares para que el sistema priista pudiera subsistir. Y este pacto cívico-militar consistía en que los militares iban a, por decirlo así, a funcionar como auxiliares del poder civil incondicionalmente, o bueno, con la única condición de que los militares gozaran de autonomía, o sea, en pocas palabras, les iban a dar carta blanca. Entonces, los militares siempre iban a obedecer a la autoridad civil, pero con la condición de que les dieran autonomía, de que los dejaran actuar, organizarse como ellos quisieran. Y bueno, el otro punto también muy importante de este pacto es que el PRI logró que los militares se mantuvieran siempre despolitizados y así pues evitaban el problema de que hubiera, por ejemplo, un golpe de Estado o algo así. Los militares siempre se mantuvieron bastante apolíticos, pero al mismo tiempo los involucraban mucho en la organización del Estado porque los promovían mucho, si realmente por decirlo así, se esforzaban, los mandaban a misiones militares en el extranjero. O sea, sí había un modelo de, ¿cómo decirlo?, de meritocracia y iban subiendo rangos y así, y de esa manera estaban incrustados en la administración pública, pero al mismo tiempo eran despolitizados. Y como les digo, además tenían su autonomía. Era el trato que tenían entre ellos. Y entonces, por supuesto que parte de este trato eran los privilegios. Y uno de estos privilegios es de que en tal caso de que incurrieran en algún delito, iban a seguir siendo juzgados por el propio gremio, ¿sí? Por propios militares. Ahora, siempre que se habla de justicia militar, como que todo el mundo piensa nada más en jueces, pero la verdad es que la justicia militar, y esto también está limitado por el Código de Justicia Militar, comprende también ministerios públicos. O sea, la justicia militar son ministerios públicos, hay también policía militar, como por ejemplo policía judicial, como
ahora se llaman policías de investigación. Bueno, también hay policías de investigación, o sea, para la investigación de un delito, pero son son militares, los ministerios públicos son militares y los jueces son militares. Y todos dependen al órgano ejecutivo, que esta es otra, no dependen al judicial, sino dependen del ejecutivo. Entonces, es absolutamente esto un privilegio porque se investigan y se juzgan entre ellos mismos. Y bueno, esto sí tendría sentido si fueran cuestiones de su propia organización, pero si cometieron delitos como homicidio, violación o desaparición forzada, ¿por qué van a ser juzgados por sus pares? Tendrían que ser, en tal caso, ser juzgados por un tribunal civil que fuera imparcial, amén de el derecho también de las víctimas que tienen de que el delito del cual han sido afectadas sea esclarecido por una autoridad imparcial. Porque entre mayor imparcialidad es mayor la probabilidad de que se llegue a una verdad judicial, si no, la cuota de esclarecimiento pues siempre va a ser muy pequeña porque van a tender a la protección de los suyos, que de hecho esto es el caso. Para eso, por eso es que subsiste la jurisdicción militar, para protegerse. Bien, ahora, este pacto cívico-militar cobra relevancia en la cuestión de que pues, no solo ha sido simbólica, sino que los militares efectivamente han entrado en acción en ciertos momentos históricos de nuestro país. Entonces, o sea, realmente sí forman como un brazo operacional o formaron un brazo operacional durante el régimen priista, o sea, las cosas que ya a lo mejor no podían solucionar por el lado político, entonces se metían los militares y lo resolvían de otras maneras. Entonces, yo puedo identificar 3 periodos en donde se puede constatar esta intervención de los militares en asuntos que a lo mejor ya no podían ser resueltos de otra manera. Entonces está, por ejemplo, el periodo postrevolucionario, la guerra sucia y, por supuesto, la guerra contra las drogas. Ejemplos de esta etapa postrevolucionaria en donde los militares intervinieron son, por supuesto, la guerra cristera del 24 al 29, la supresión del movimiento sinarquista de los 30 y de los 40, las huelgas de ferrocarrileros del 58 o el golpe de estado de Saturnino Cedillo de 1938. O sea, todos estos los podemos agrupar en un periodo post-revolucionario en donde los militares directamente tuvieron que ver, por decirlo así, en la resolución de estos problemas. La guerra sucia, todos conocemos lo que ocurrió en Guerrero, por ejemplo, y lo que hoy se conoce como la guerra contra las drogas, que es la utilización de las fuerzas militares para combatir el crimen. Entonces, podríamos también dividir en 2 los objetivos de la intervención militar o del uso de los militares en asuntos de política interior, que son efectivamente 2 objetivos, uno político, por ejemplo, acabar con enemigos políticos, como fue el caso de la guerra sucia. Y el segundo objetivo, el combate al crimen, que es actualmente también el que seguimos viviendo. Y como les decía también en la clase anterior, aunque muchos analistas o estudiosos de este tema ubican la utilización de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen durante el sexenio de Salinas, como que hubo un aumento en el uso de los militares. Realmente, legalmente hay un registro de esta intervención militar en combate al crimen, y esto es en 1972, cuando Luis Echeverría
mediante un decreto, le concede facultades a la Marina en el combate al crimen. Uh-huh. Y esto, por supuesto, es inconstitucional porque el artículo 129 de la Constitución nos dice que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Entonces habíamos dicho que si la disciplina militar son todos aquellos valores, por supuesto la obediencia como uno de ellos, que permiten el funcionamiento o que permiten la realización de los objetivos militares. Entonces, definitivamente el combate al narcotráfico no tiene una exacta conexión con la disciplina militar, o sea, no es algo que ellos necesiten para que la función militar siga subsistiendo. Entonces, en definitiva, esto sería inconstitucional, estas facultades que se le dieron a la Marina desde 1972, pero desgraciadamente nunca fue, digamos, discutida. Uh-huh. Así se quedó y pues así se ha ido quedando todo esto. Entonces, bueno, lo primero que vemos es que hay problemas de imparcialidad cuando, cuando es el tribunal militar el mismo que juzga a los militares. Y el segundo es obviamente esta como trabajo en equipo que realiza la autoridad civil y los militares para resolver ciertos problemas. Uh-huh. Y las consecuencias que trae la utilización de estos militares, porque si nada más fueran, no sé, actividades operacionales en donde no se violentaran bienes jurídicos protegidos, pues a lo mejor, bueno, no habría ningún problema, pero la realidad es que sí que hay víctimas de, de la utilización de los militares. Y esto ha quedado sin resolver. ¿Cuál va a ser el alcance y cuáles van a ser las obligaciones de los militares y los límites si los vas a involucrar en actividades que no tienen nada que ver con su razón de ser, que su razón de ser es prácticamente proteger la integridad territorial contra ataques extranjeros o, en fin, defender algún objetivo soberano, pero principalmente si lo ponemos en pocas palabras, o sea, la función de un militar es efectivamente ejercer la guerra, uh-huh. Combate, no es combatir un enemigo en el sentido militar, que es el enemigo en una guerra. Entonces, no el enemigo retórico, metafórico que es el crimen, eso no es un enemigo en sentidos técnicos. Entonces, bueno, entonces tenemos estos dos problemas que he mencionado. Bien, ahora lo otro interesante, un poco a lo mejor más complicado de seguir, es, como les decía, como mecanismo que han realizado en protegerse a sí mismos. Entonces, en principio, pues el artículo 13 de la Constitución dice, bueno, el fuero militar persiste, no para los paisanos, o sea, no para los civiles, y luego ya lo define el Código de Justicia Militar y dice, bueno, siempre que un militar esté involucrado, van a ser los tribunales militares los que van a decidir si es culpable, inocente, la sanción, lo que sea, o sea, todo se queda entre ellos. Y como esto es parte del acuerdo cívico-militar para que los militares sigan apoyando al poder civil. Entonces, lo que tenemos aquí también en la cuestión de la jurisdicción militar y en por decirlo así, jurisdicción expansiva que es para todos los actos que ejercen los militares,
es de que, además, es en el Ejecutivo en donde se conglomeran varias facultades que en otro caso estarían delegadas a otros poderes. Entonces, por principio vemos que, dado que el Código de Justicia Militar fue expedido, no fue expedido, sino que fue elaborado por el Ejecutivo, no por el Legislativo. Entonces, vemos que coincide en un solo poder, el Legislativo y el Ejecutivo, puesto que el Código de Justicia Militar fue elaborado por el Ejecutivo. Luego, si es el tribunal militar el que va a juzgar, entonces resulta que también el Poder Judicial confluye en este Poder Ejecutivo. Y por último, los acusados también forman parte del Ejecutivo porque el orden militar es subordinado al Poder Ejecutivo, entonces tenemos que tanto acusado como órgano que lo investiga y acusa depende del Ejecutivo, y finalmente las leyes en las que se fundamenta esta jurisdicción son al mismo tiempo también derivan del Ejecutivo, nacieron del Ejecutivo. Entonces tenemos que en la jurisdicción militar todo está conglomerado en el Poder Ejecutivo y no hay ningún respeto a la división de poderes. Entonces, aquí, pues claro que tenemos problemas serios para la persecución de delitos internacionales, sobre todo, por ejemplo, si pensamos en delitos de guerra. ¿Quiénes serían los competentes para juzgar este tipo de delitos? Los tribunales militares, pues así como está ahorita el 57, sí. Bueno, y ahora ustedes recordarán que por el caso Rosendo Radilla se reformó el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Y bueno, sí que se reformó, pero lo interesante de esta reforma al artículo 57 es que se quedó, por decirlo así, esta cláusula general en donde para todos los delitos que cometan los militares, el tribunal militar va a ser competente, con excepción cuando en los casos en que el civil es sujeto pasivo del delito, ahí sí que se excluye la jurisdicción militar. Pero así como viene en el artículo 57, sujeto pasivo del delito, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en un caso concreto, supongamos, bueno, de los muchos casos que hemos escuchado, en un retén militar o los militares están persiguiendo a un grupo delincuencial y entonces disparan y muere un civil. Bueno, por ejemplo, el caso de la familia de Monterrey que dispararon a un jeep o algo así y una camioneta y murió toda la familia, ¿no? En este caso las víctimas es un sujeto pasivo del delito porque no estaban realizando ninguna actividad delincuencial. O sea, en doctrina penal hay estas dos categorías, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo, como bien lo dice la palabra activo, quiere decir que estás realizando una conducta delictiva. Ajá. Ese es el sujeto activo del delito, el que lo hace. Y el sujeto pasivo es el que no hace nada, el que lo sufre. Entonces, esto quiere decir que el artículo 57 dice, cuando hay un militar y un civil pasivo, entonces la jurisdicción militar se excluye. Pero entonces, ¿qué pasaría si tenemos a un militar activo y a un civil activo? ¿Qué pasa? Pues en esto dice el Código de Justicia Militar, con la reforma que hicieron, que la jurisdicción militar
subsistiría. Ujú. O sea, entonces, si el caso y los miles de casos que tenemos de que hay enfrentamientos entre militares y civiles, enfrentamientos. O sea, esto quiere decir que tanto el militar y el civil están realizando actividades eh, eh, contrarias al derecho, o sea, a lo mejor disparando armas de fuego. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos que civiles y militares están realizando, bueno, puede ser eso para un militar, ojo, aquí ya vemos, aquí podemos ver también en este ejemplo muy claramente las asimetrías también que tiene en sí el régimen militar y que por eso es que tienen que ser sujetos a ciertas reglas y a ciertas limitaciones porque no están al par y par con los civiles. Uh-huh. Un militar per se tiene el uso de la fuerza, es parte de es una parte esencial de su actividad, el uso legítimo de la fuerza. Uh-huh. Pueden disparar, no pasa nada, es parte de su función. Pero un civil no. Un civil no puede disparar, no puede traer un arma. Entonces aquí ya vemos en este ejemplo, dos personas, un civil y un militar, están disparando. Aquí el único que está cometiendo un crimen es el civil, no el militar. Entonces ya aquí vemos el sistema asimétrico en el que estamos. Si involucramos a militares en el combate al crimen, estamos aquí en una situación desproporcional. Ajá. Bueno, lo mismo ocurriría con un policía, efectivamente, pero un militar incluso usa armas de más alto poder que, que, un, que un policía, sus formas de entrenamiento, etcétera, son muy diferentes a las del policía, aunque bueno, ahorita ya con la Guardia Nacional, bueno, fuera de ese paréntesis, pero sí, dos conductas que tanto para militares como para civiles estén prohibidas, como es el homicidio. Uh-huh. Entonces, supongamos que ambas partes se pusieron a disparar y mataron a personas. Uh-huh. Entonces, aquí tanto civiles y militares están siendo sujetos activos del delito. Y el sujeto activo civil sería juzgado por del mismo acto, por decirlo así, el mismo hecho, el sujeto civil sería juzgado por el tribunal civil y el sujeto activo militar por el militar. Así está ahorita el Código de Justicia Militar. Entonces tendríamos hasta dos jurisdicciones. Ahora, ustedes piensen en un contexto de guerra entre combatantes en donde ambos se disparan, en donde ambos eh, eh, ejercen la violencia. Ajá. ¿Qué tendríamos? Pues aquí tendríamos que, si se cometieran delitos de guerra si no es claro si fueron civiles o si fueron militares, ¿qué tribunal sería competente? ¿Uno civil o uno militar? ¿Sí? En una situación de guerra, ¿qué tendríamos ahí? De acuerdo al actual Código de Justicia Militar, serían dos jurisdicciones las competentes. Entonces, obviamente esto complica la persecución de delitos internacionales como delitos de guerra. Uh-huh. Y también delitos de lesa humanidad, porque puede ser que en delitos de lesa humanidad también estén involucrados civiles como sujetos activos, civiles y militares. Y entonces es lo mismo que qué jurisdicción sería la competente. Y por último, y esto es muy importante, que va relacionado con la sesión anterior, es que el primer obstáculo que definimos, sobre todo para la Corte Penal Internacional, para ejercer su jurisdicción, es este artículo 21, fracción octava de la Constitución Política Mexicana. Entonces dijimos que con esta reforma que se dio a la Constitución para poder ratificar el Estatuto de Roma, quedó sujeta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional al reconocimiento del Ejecutivo con la aprobación del Senado. Pero sí, justo acabamos de mencionar que en temas militares, para empezar, el órgano militar depende del Ejecutivo. Los tribunales militares están
orgánicamente también son dependientes del Ejecutivo. Entonces, ¿qué tenemos? Que en materia de justicia militar, que toda depende del Ejecutivo, entonces, en ese caso, delitos de guerra, está ahí toda dependiente del Ejecutivo. Y por el otro lado, el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional también depende del Ejecutivo. Entonces, en el hipotético caso de que, digo, muy hipotético, de que hubiera un asunto ante la Corte Penal Internacional de, pues, no sé, digamos que crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad cometidos por militares. Y la Corte Penal Internacional dijera, sí, sí que voy a ejercer mi jurisdicción, la Corte es competente y quiero investigar el caso en México. Ajá. Entonces, de acuerdo al artículo 21 octavo de la Constitución, el Ejecutivo sería el que definiría si sí o no la Corte Penal es competente. Pero entonces aquí tenemos un caso en el que el propio Ejecutivo, que es el jefe de los militares, puede decir, ok, tú, subordinado mío, quiero que seas juzgado por el orden militar o por la Corte Penal Internacional. Ahora, de acuerdo a todo el contexto que yo les he estado platicando todas estas sesiones, de que los militares han sido como un brazo operativo del régimen del PRI, ¿qué probabilidades habría de que y aunque estemos en un periodo de transición, ya no es un presidente que pertenezca directamente al PRI, pero continuidades hay, tenemos muchos que siguen, que fueron del PRI, o del PAN, que resultó ser prácticamente funcionar con los mismos mecanismos que el PRI. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que efectivamente el titular del Ejecutivo, que es al mismo tiempo jefe del orden militar, diga, sí, está bien, voy a dejar que tú, Corte Penal Internacional, juzgues a mis subordinados? Entonces, este es un verdadero problema que tenemos, o sea, que tenemos el 21.8 de la Constitución más el artículo 57, entonces aquí tenemos un poder bastante amplio del Ejecutivo para decidir qué tribunal es el que quiero que juzgue a mis subordinados. O bueno, sí. Ajá. Este es un problema. Y segundo, tal vez un poco menor, pero relacionado, es de que el propio Código de Justicia Militar solo reconoce como autoridad investigadora al Ministerio Público Mexicano. Entonces, la unidad investigativa de la Corte Penal Internacional, los militares podrían decir, no, sabes que para mí los únicos facultados para ejercer actividades de investigación es el Ministerio Público Mexicano y no la Corte Penal Internacional. Entonces, esto también tendría que reformarse. Incluso Salvador Cienfuegos, cuando fue titular de la Sedena, declaró varias veces que la única autoridad que él reconocía como autoridad investigadora era al Ministerio Público Mexicano. Y como les decía, el artículo 36 del Código de Justicia Militar también lo dice textualmente, que el único facultado para iniciar averiguaciones previas es el Ministerio Público Mexicano. Entonces, aquí tenemos otra vez problemas que en un dado caso impedirían a la Corte Penal Internacional ejercer su jurisdicción. Entre paréntesis, como ya hemos estado viendo en otras sesiones, al orden internacional esto realmente le importa muy poco, porque ya una vez que un Estado se obliga
En el ámbito internacional, esta obligación vale. El Estado mexicano puede decir misa, puede decir, no, pues mi Constitución dice tal y mi Código de Justicia Militar dice tal. De cualquier forma, estarían incurriendo en una violación al Estatuto de Roma. Pero en términos prácticos, como la Corte Penal Internacional depende de los estados para ejecutar, entonces sí que ponen problemas a la Corte Penal Internacional, porque claro que en el orden interno México podría decir, no, pues ¿sabes qué? Pues está la Constitución y está el Código de Justicia Militar y, y finalmente a lo mejor estas barreras eh, eh, o como decirlo, la obligación internacional subsistiría, pero sí que tardaría o sí que dificultaría que la Corte ejecutara diligentemente o en un corto tiempo su función. Claro, ahora es lejana la posibilidad de que en realidad esto ocurra, pero incluso solo en el orden doméstico, olvidémonos de la Corte Penal Internacional, en el orden doméstico, si tenemos a militares y a civiles que conjuntamente, no que, bueno, puede ser que se pongan de acuerdo, puede ser, o por separado que estén en un combate, eh, ¿qué jurisdicción va a ser la competente? ¿La civil o la militar? Actualmente tenemos las dos. Esto, de cualquier manera, en el orden doméstico nos pone en problemas porque tenemos para un mismo acto, para un mismo suceso, dos jurisdicciones al mismo tiempo. Esto operativamente trae muchas complicaciones. Entonces, como parte de de un periodo transicional, sí vale la pena reflexionar en reformar completamente el Código de Justicia Militar, sustituirlo, porque les digo, este deriva de un periodo autoritario. Y segundo, que para garantizar la garantía de imparcialidad, realmente tendría que eh, eh, delimitarse específicamente en qué casos es la jurisdicción militar la competente, pero limitarlo, ya no en razón a la persona, sino a la acción, o a lo mejor, ¿por qué no? Si se trata de imaginar cosas mejores, ¿por qué no de una vez por todas abolir la jurisdicción militar de una vez por todas? O nada más para cuestiones disciplinarias, o sea, no delitos, sino cuestiones disciplinarias, que no afectaciones de bienes jurídicos tutelados por el Estado, sino cuestiones disciplinarias. Entonces, esto también puede someterse a discusión y en tal caso tenerlo en mente para en otro proyecto político plantear una situación así. Quitar con los privilegios de los militares, porque finalmente sí es una cuestión bastante asimétrica y desproporcionada con respecto a los civiles. Ahora, como último punto, quería mencionarles también como ejemplo de cómo funciona o ha funcionado esta dinámica de protección, es el caso de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Entonces, nosotros firmamos esta convención, ahora mismo les digo el año, bueno, fue adoptada en 1994 y bueno, nosotros la ratificamos hasta el 2001, pero lo interesante aquí es que no la adoptamos plenamente, sino con una reserva. Y esta reserva dice así,
que toda vez que la Constitución política reconoce el fuero de guerra cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en el servicio, el fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la Convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la Constitución mexicana, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. Entonces, según la lógica detrás de esto es que según ellos, como los tribunales militares son establecidos por la Constitución, no violentan la Convención Interamericana, porque la Convención Interamericana tiene un artículo que no se valen tribunales especiales para el enjuiciamiento del delito de desaparición forzada. Entonces, el Ejecutivo en el 2001 dijo, no, o sea, nuestros tribunales militares no son especiales porque fueron creados por la Constitución y pues como son creados por la Constitución, son constitucionales, así ese fue su razonamiento, porque están en la Constitución, son constitucionales. Entonces dejaron esta reserva, lo cual quería decir que si un militar era acusado por desaparición forzada, pues el tribunal militar era el que tenía que decidir si sí o no era culpable por esta desaparición forzada, lo cual pues eres totalmente un contrasentido porque es el mismo órgano el que se investiga a sí mismo, ¿no? Entonces, por toda la historia que ya les comenté, pues es muy probable que se protegieran nada más a sí mismos, o sea, ninguna garantía de imparcialidad. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, en el año de, ahora mismo les voy a decir, en el mismo año del 2002 metió una controversia constitucional por esta reserva, invocando argumentos de derecho internacional, etcétera, diciendo que esta reserva impedía el cumplimiento de la convención, pero la descartaron esta controversia constitucional. Y bueno, no fue sino hasta la cuestión de Rosendo Radilla que finalmente en el 2014 fue que retiraron esta reserva a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas. Entonces aquí volvemos a ver los mecanismos que ellos tienen y cómo todo se pone en operación, ¿no? Aunque hubo ya desde el 2002 una acción de inconstitucionalidad contra esta reserva, la Suprema Corte batea esta controversia constitucional, entonces persiste el privilegio, y pues ya hasta que ya yo creo que ya vieron que ya no se podía más, es de que retiran la reserva, que es hasta 2014, estamos hablando de 12 años después, y también con todo lo que ocurrió en el Inter, ¿no? Que es la llamada guerra contra el narco y que, bueno, hay muchas personas en las que no se sabe dónde están. Entonces, sí que tiene esto implicaciones y como les digo, vemos cómo actúan ellos para mantener sus privilegios e incluso mantenerlos de alguna manera legalmente, ¿no? O sea, y de nuevo esta exposición, por decirlo así, positiva y pro derecho internacional, sí firmó la convención, pero con una reserva, que finalmente es de relevancia para el orden interno, porque si hubieran militares acusados de desaparición forzada, estos iban a seguir siendo juzgados por el orden militar. Y bueno, aunque se alegó su inconstitucionalidad, lo desechan, y en fin. Y también estar al pendiente de todo el tiempo que se pierde, ¿no? Porque si la Suprema Corte de Justicia, que en teoría es un órgano autónomo, si la Suprema Corte de Justicia hubiera
dado la razón, ¿sí?, de que viola el derecho internacional esta reserva, pues a lo mejor también otra cosa hubiera pasado. Es cuestión de investigar, pero habría que ver si hubieron averiguaciones previas por desaparición forzada del 2012 al 2014. En fin. Y pues con esto acabamos y pues nada más reflexionar cómo funciona el mecanismo y el juego entre derecho internacional, derecho interno y finalmente esto cómo repercute al derecho de las víctimas de eh, esclarecimiento de los hechos que las han lesionado, ¿no? En su dignidad, en la vida, en la libertad. Y formas en las que, también reflexionar formas en las que podríamos reformar la situación que actualmente tenemos. Bueno, pues eso es todo y muchas gracias.